Que Dios les bendiga en esta mañana, amados hermanos. Reciban un saludo de nuestra parte, de nuestra familia, y que la gracia de Dios sobreabunde sobre usted y sobre su familia en esta hora. Así es de que les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes que nos va a mirar o escuchar a través de esta plataforma. Estamos agradecidos con Dios porque hasta este momento podemos decir Ebenezer, porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Así es de que sin más vamos a ir a una palabra que el Señor tiene para nuestras vidas en este día, y lo voy a invitar a ir al Evangelio según Marcos capítulo 9, verso del 2 al 5, y le hemos titulado a esta palabra: sube al monte y haz un altar. Así de que vamos a darle lectura. Son solamente 3 versículos del Evangelio de Marcos capítulo 9, verso del 2 al 5, y leemos la palabra honrando a Dios Padre, Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabían lo que hablaba, pues estaban espantados. Bendito y amado Dios, te doy gracias por tu palabra, y te pido dirección, Espíritu de Dios, para que seas tú hablando a cada uno de aquellos que nos escuchan, transformando nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Sube al monte y haz un altar. Es el mensaje que el Señor tiene para nosotros en esta mañana, en este día. El monte, como todos sabemos, es un lugar alto, es un lugar encumbrado, es un lugar elevado, es un lugar donde se unen los cielos con la tierra, porque en los montes altos es donde se vienen aquellas nubes espesas, aquella neblina, y si usted lo vislumbra a lo lejos, pareciera que es un toque de entre el cielo y la tierra. Es un punto de unión de lo terrenal con lo celestial espiritualmente. Es un lugar donde Dios desciende y se toca con su creación. Así es de que el monte representa autoridad, representa poder, representa lugar sublime, representa un lugar donde se puede apreciar todo lo que está en una posición más baja. Entonces es un lugar territorial de poder, de influencia, de majestuosidad. Entonces el Señor Jesús dice en la Escritura que Él toma a Pedro, a Jacobo y a Juan y los lleva a un monte alto, a un lugar donde después de estar por un tiempo en ese lugar, Él se transfigura, de tal manera que hubo 2 apariciones en aquel lugar. El evangelista describe que era Elías y Moisés transfigurados, y que hubo un gran resplandor en aquel lugar, y las vestiduras que se usaban se transformaron en unas vestiduras blancas, más blancas, de tal manera que ningún lavador podía dejarlas como aquel blanco resplandeciente. Y el color blanco podemos pensar que significa santidad, limpieza.
Entonces Jesús los lleva a un monte alto, se transfigura delante de ellos, y aquellos hombres, como usted y como yo, amaron tanto ese lugar, apreciando lo que ahí sucedió, una transfiguración de su Señor, que desearon quedarse en ese lugar y construyeron 3 enramadas, porque deseaban estar en aquel lugar. Pero hoy en día el cristiano no quiere subir al monte. Pero, amados hermanos, el monte representa el lugar de encuentro con nuestro Dios, donde el cielo y la tierra se encuentran, donde es un lugar donde los dos, tanto el cielo como la tierra, se tocan, se funden pareciendo que fuera uno solo. Si tú quieres que tu vida suba a ese lugar trascendental, donde Dios puede descender y tocar tu vida, tocar tu familia, tu ministerio, tenemos que subir al monte. Y el monte desde un principio representa un lugar de poder, de autoridad. Si vamos a la Biblia, desde Génesis capítulo 8, cuando Noé desciende con su esposa, con sus hijos y sus nueras, 8 personas, 4 hombres, 4 mujeres, después de que toda la tierra fuera negada en agua y muriendo todas las especies de los animales terrestres y toda la humanidad que hasta aquel entonces había, solamente 8 personas se salvaron del gran diluvio. Y descendieron, según la escritura, en Génesis 8, versículo 4, en un monte llamado el monte Ararat. Un monte que representa tierra nueva, cielos nuevos, nuevos frutos de salvación. Un lugar donde empieza a fluir vida nueva, nueva vida, hermanos. Porque todo había perecido sobre la faz de la tierra. Y así de que el monte Ararat representa una nueva vida. Representa una nueva tierra, unos nuevos cielos, donde Dios manda la salvación. Y en ese lugar, inmediatamente después de bajar, descender del arca, Noé con su familia, aquellas 8 personas, construyeron un altar y hicieron un sacrificio a Dios de aquellos animales limpios que Dios les había mandado que subieran al arca, porque muchos piensan que solamente subieron una pareja de cada especie, pero Dios le mandó que de aquellas especies limpias subiera 7 parejas más. Así es de que, porque de ellas iba a proveer Dios para el sacrificio, de manera que Noé, en aquel monte alto llamado el monte Ararat, que era el monte más alto sobre la tierra, donde no se anegó de agua, construyó un altar y hizo un sacrificio, porque ahí el cielo y la tierra se juntaron nuevamente para dar nueva vida a la creación. Y hay otros montes, hermanos, como el monte Moriah de Génesis capítulo 22, versos del 7 al 14, donde Abraham sube con su hijo Isaac al monte Moriah, construye un altar. Y entonces el hijo le pregunta, tenemos el altar, tenemos la leña, tenemos el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? Pregunta aquel jovencito Isaac. Y Moisés y Abraham, su padre, le responde, Jehová se proveerá. El monte Moriah representa la provisión de Dios, la provisión divina, hermanos. Un monte de la visión, donde se tipifica la figura del Padre y del Hijo y del madero, que es la leña. Entonces aquí representa también a Dios, al Hijo y al Espíritu Santo, que en la Trinidad de Dios dará su sacrificio a su Hijo en un madero para la salvación de la humanidad entera. Así es de que conocemos que el monte Moriah representa la visión de la provisión divina. Un monte donde Dios provee, donde la fe se fortalece y el Señor nos provee. Usted conoce ese monte. Ahí está también el monte Sinaí, el monte Horeb o monte de Dios. Es el mismo. En Éxodo 3, versículo del 1 al 5, es donde Dios llama a Moisés.
Así de que podemos decir que el monte Horeb o monte Sinaí o monte de Dios es el monte del llamamiento. Es el monte donde Dios llama a su pueblo, a su creación. Dios mandó llamar a un hombre para libertar a su pueblo. Y en ese mismo monte Dios lo llama para revelarle sus mandamientos, su palabra para su pueblo. Así de que es un monte muy simbólico en la Escritura. Por eso también se le llama el monte de Dios, el monte del llamamiento. Eso también lo vemos en el Éxodo capítulo 19, cuando Dios le manda decir a Moisés, sube al monte. Capítulo 24 le vuelve a decir, sube al monte tú y aquellos 2 sacerdotes y aquellos 70 ancianos también que representaban a Israel. Pero a ellos los deja en unas montes que no es hasta la cumbre del Sinaí. Y solamente manda llamar a Moisés hasta la cumbre. Entonces el monte Sinaí, el monte Horeb o monte de Dios representa el llamamiento, representa la revelación de Dios de sus mandamientos para su pueblo. También representa el monte donde el Señor sacia la sed de su pueblo. Éxodo capítulo 17, verso 6, donde está la peña en el monte Horeb, aquella peña que saciaba la sed del pueblo de Dios. Y sabemos que la peña o la roca representa a Cristo, aquel que dice, yo soy el agua de vida. El monte Sinaí también representa el monte de la voz de Dios, donde en el capítulo 24 Dios se manifiesta en su esplendor, en su gloria, con un estruendo de bocina, con tronidos, con una espesa nube que se asentó sobre aquel monte, y el pueblo temió en sobregran manera, de manera que nadie osó tocar o querer subir aquel monte. Porque Dios mandó al pueblo diciendo, diles que se santifiquen, porque al tercer día descenderé en el monte. Y que nadie traspase los límites que tú le marcarás alrededor del monte. Porque aquel que lo traspase, sea hombre, sea mujer, sea libre, sea criado, sea siervo, sea bestia o animal del campo, ciertamente morirá. Así es de que les marcó límites alrededor del monte para que nadie osara tocarle o subirle. Es el monte también donde Dios da su ley, sus estatutos, porque ahí el dedo de Dios promulgó sus leyes en aquellas tablas de piedra para su pueblo. Está también el monte Hermón, hermanos, un monte donde representa la conquista, la unidad del pueblo. Cuando se unen pueden llegar a la conquista. Está el monte Carmelo, un monte donde representa un altar que también había sido derribado, y Elías vuelve a arreglar el altar que Israel mismo había desechado. Lo vuelve a arreglar, vuelve a poner aquellas 12 piedras que representan las 12 tribus de Israel. Y cuando él prepara el sacrificio, prepara el holocausto, desciende el fuego de Dios a consumirlo. El monte Carmelo representa el fuego de Dios. Y hay así más montes en la Escritura. El monte de los Olivos, donde Jesús tuvo que morir el yo y someterse a la voluntad del Padre. Así también nosotros tenemos que morir ese yo interior y dejar que Cristo crezca, que nuestro espíritu, que nuestro ser mengue para que Cristo crezca. El monte Calavera, ese último monte donde Jesús murió en aquel madero, representa que nosotros tenemos que morir a nuestra carne, sometiéndonos a la voluntad del Padre. Pero hoy nosotros estamos tomando como base o plataforma el monte de la transfiguración, un monte donde Jesús estuvo antes de morir y llevó a sus discípulos, a su círculo más cercano, aquellos más apegados a Él, el monte de la transfiguración, un monte que representa transformación, hermanos.
Hoy en día el cristiano quiere experimentar todo lo que viene de parte de Dios, pero no quiere ser transformado por Dios. Quiere tener autoridad. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado, para ser tentado por Satanás después de 40 días de ayuno. Y Satanás lo lleva al pináculo del templo, a un lugar alto. Y le dijo, tírate. Lo llevó a un monte alto y le dijo, ¿ves todos los reinos de la tierra? Todo eso te lo entregaré si postrado me adorares. Hoy la gente quiere tener autoridad y poder, dominio, pero no se deja transformar por Dios. El monte Sinaí o monte Horeb o monte de Dios representa también el monte de la revelación. Hoy en día la gente busca la revelación de Dios, quiere revelación por parte de su espíritu, sin ser transformados. Quieren una revelación fresca de parte de Dios, sin haber sacrificado nada. El mensaje para ti en este día es: sube al monte, pero haz un altar. En todos estos montes había un altar. Desde el principio de la creación vemos a Adán y Eva presentando un sacrificio a Dios. Y para presentar un sacrificio tenía que hacer un altar. Pero hoy en día la gente quiere tener provisión, quiere tener revelación, quiere que haya una transformación, pero no construye un altar. Adán y Eva enseñaron a sus hijos. Y vemos ahí en el capítulo 4 de Génesis, vemos a Caín y Abel presentando un sacrificio a Jehová. Ellos aprendieron de sus padres. ¿Qué es lo que nosotros le estamos enseñando a nuestros hijos hoy? A que les probemos todo. Ellos no se preocupan por nada, pero le estamos enseñando a hacer un altar. Noé, cuando descendió del arca, lo primero que hizo fue hacer un altar y ofrecer sacrificio a Jehová. Hoy estamos saliendo de esta cuarentena. Se terminó el 31 de mayo. Los trabajos se reanudaron, los business se abrieron y las iglesias aún estamos restringidas para abrir. Todo un plan también del enemigo. Pero fiel es el que está con nosotros. Mayor es el que está con nosotros que el que está en este mundo. Tienes que construir un altar. Enseñar a adorar a nuestros hijos. Porque en el altar tiene que haber sacrificio. Vemos en Génesis capítulo 12, verso 7 al 8, que Abraham también construye un altar. Cuando Dios lo llama de Ur de los Caldeos, de aquel paganismo donde él habitaba, lo llama a una tierra que no conocía. Y en el camino hacia aquella tierra, Abraham construye un altar y ofrece sacrificio a Dios. Cruza y después vuelve a ese lugar y vuelve a levantar el altar. Después hace otro altar. Génesis capítulo 13, verso 18. Y en Génesis 22 vemos a Abraham con Isaac haciendo un altar. Nosotros tenemos la influencia sobre nuestros hijos y el deber como padres es enseñar a nuestros hijos a hacer un altar. Abraham le enseñó a Isaac. Isaac experimentó aquel altar en el monte Moriah, en el monte de la provisión. Jehová se proveerá.
Y aquel muchacho, antes de ser sacrificado, experimentó el poder del sacrificio, porque él se hacía muerto, pero experimentó la salvación de Jehová, la provisión divina en el momento más crucial de su vida, y su vida fue cambiada. De manera que Isaac, lo vemos en Génesis capítulo 26, del verso 17 al 18, haciendo un altar para Dios. Usted quiere que sus hijos experimenten el poder de Dios, haga con ellos un altar. Enséñeles que hay un lugar donde se tiene que sacrificar algo, que algo tiene que morir. Altar. Si usted se va y lo busca en el latín, viene de una palabra altus, que significa lugar alto, lugar elevado. Y si va al griego, altar significa lugar de sacrificio. Y si va al hebreo, significa lugar de matanza. En los altares algo tiene que morir, algo se tiene que sacrificar, algo tenemos que ofrecerle al Dios de los cielos, en un lugar alto, en un lugar elevado. Algo tiene que morir, algo tenemos que sacrificar para nuestro Dios. Pero hoy la gente quiere la provisión divina sin sacrificio y sin altar. Tal vez en este país se malacostumbra la gente. El gobierno ha dado dinero, apoyo, y está bien. La provisión ha llegado a su casa, ha llegado a su cuenta, ha llegado a su buzón. Y otros tantos están también sufriendo. Pero la gente quiere provisión sin sacrificio y sin altar. Isaac aprendió de su padre. Isaac también tuvo hijos. Jacob. Génesis capítulo 33, verso 18 al 20. Jacob hace un altar. Si usted quiere que sus generaciones reciban la provisión de Dios, la protección de Dios, la salvación de Dios, tiene que enseñar a construir altar. Y en cada altar, en ese lugar elevado, en ese lugar alto, algo tiene que sacrificar. Ya les dije, de latín es un lugar elevado, un lugar alto. Del griego es un lugar de sacrificio y del hebreo es un lugar de matanza. No espere provisión de Dios. No espere esa experiencia de salvación de parte de Dios para sus hijos, para su familia, si usted y yo no subimos al monte y no hacemos un altar y no le enseñamos a nuestros hijos a levantar un altar, porque un altar es un lugar de adoración, porque todo lo que se hace en un altar es para adorar al único Dios de los cielos, solo a Él. Pero en la antigüedad, hermanos, los montes no simplemente los usaron para levantar altares y adorar a Dios. También el paganismo lo usó para el culto al diablo, para el culto a los demonios, a los astros. De manera que vemos en todo el Antiguo Testamento, en todas las crónicas y en los libros de los reyes, vemos cómo el pueblo de Dios se apartaba de la adoración verdadera al único Dios del cielo y subían a los montes, a los collados, a los lugares altos con árboles frondosos, a ofrecer sacrificios a los dioses paganos. Hoy en día los brujos, los hechiceros siguen subiendo a los montes, porque desde ahí vislumbran los pueblos, las ciudades, y lanzan maldiciones, conjuros sobre la juventud, sobre la niñez, sobre los hombres y mujeres, en el ambiente sexual, en la familia, a las iglesias. Desde esos lugares altos lanzan maldiciones, conjuros, hechizos, hacen trabajos en el ocultismo. Pero hoy los cristianos no quieren subir al monte. Hoy quieren estar cómodos, esperando la provisión de Dios a la puerta de su casa. Subir al monte cuesta.
porque es un lugar elevado, encumbrado, y subir cansa, fatiga. Pero no quiero que entienda que usted tiene que correr a la montaña más alta de su ciudad. El lugar alto puede ser aquel aposento, ese lugar en su casa donde usted entra en lo secreto, y aquel Dios que oye en lo secreto lo exaltará en el público. El lugar alto representa ese lugar que usted ha designado para encontrarse con el cielo y la tierra, con el Dios de los cielos, el creador de la tierra. Es ese punto de encuentro donde lo natural se encuentra con lo divino. Ese lugar de contacto donde el cielo y la tierra se unen, donde el Padre de todas las criaturas se reúne con su criatura, donde el ser humano se reúne con su Dios. Ese es el lugar alto. Mucha gente, le aseguro que en este tiempo de cuarentena, nunca subió a ese monte alto. Nunca construyó un altar en su vida familiar. No hizo nada. Ese monte alto, ese punto de encuentro, ahí se tiene que construir un altar de adoración a Dios. Hoy la gente está buscando la provisión, busca la revelación de Dios, sin ser transformados y sin sacrificio. La gente busca todo lo fácil. Hoy en día todo lo venden ya en unas bolsas, de manera que si usted quiere tacos, lo agarra y en un minuto está en el microondas, está listo para comerlo. Una hamburguesa, 1 minuto, 30 segundos, y ya se infló y está lista para devorarla. Hoy la gente todo lo quiere rápido, fácil, sin sacrificio. Hoy hasta pasa publicidad de que aquellos que comieron demasiado y subieron un poco de peso, en todo un año, dice que 15 días usted puede bajarlo simplemente con tomar unas pastillas, sin sacrificio de hacer ejercicio. Y la gente compra esas pastillas porque lo quiere fácil. No quiere sacrificarse a una dieta, a una comida balanceada y a un ejercicio rutinario por 5, 6, 1 año. La gente quiere todo tan fácil, sin que le cueste, sin sacrificio. La gente busca la provisión, busca Dios, dame revelación, pero no quiere ser transformado por Dios. Los discípulos están en este momento en aquel monte alto, en ese monte que le llamaron la transfiguración, porque Jesús se transformó y tuvieron una visión de que estaba ahí Moisés y Elías. Fue un lugar agradable a sus ojos, que ellos deseaban estar ahí, construyeron unas enramadas, pero hoy en día hay gente que no quiere estar en el lugar alto, que no quiere estar construyendo y edificando un altar para su familia. Y decimos que somos las atalayas, la voz de Dios en este tiempo, los que estamos vigilantes. Pero hay una palabra de Dios para aquellos atalayas en aquel tiempo que les dice: ¿hasta cuándo estaréis dormidos? Porque aman el dormir y están ahí como perros soñolientos. ¿Hasta cuándo te levantarás? Es una palabra fuerte. Pero muchos de nosotros amamos el dormir antes que subir al monte,
Amamos el dormir antes que sacrificar algo. Amamos el confort, el conformismo, la pasividad, la quietud, antes de empezar a caminar hacia ese monte para sacrificarlos. Libro de Romanos capítulo 12, verso 1. Amados hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Nuestro cuerpo puede ser ese altar, porque es ese templo de la morada de Dios en espíritu. Es ese templo que Dios diseñó para que desde ahí fuera Él adorado. Nuestro cuerpo es el que tiene muchas veces que morir como un sacrificio vivo, agradable, santo delante de Dios. Pero hoy en día el cristiano no quiere tener provisión, tener una revelación sin siquiera ser transformado. Sube al monte y haz un altar. Porque en ese altar algo se tiene que sacrificar, algo se tiene que morir. Y ese eres tú, ese soy yo. Un sacrificio vivo, santo, agradable, lo cual es nuestro razonamiento, lo que entendemos. Que sepamos lo que estamos haciendo contra tu familia, contra la juventud, contra el mundo entero. Amado hermano y hermana, el mensaje para nosotros en este día es: sube al monte y haz un altar, porque en ese altar, en ese monte, recibirás la provisión de Dios. Dios te dará su revelación y tu vida será transformada. Que el Señor te bendiga en este día. Vamos a orar. Bendito y amado Dios, yo te doy gracias por tu palabra y te pido, Señor, que tu palabra halle cavidad en cada corazón y que haga lo que tiene que hacer, porque nunca volverá vacía. Que subamos al monte y hagamos un altar, porque ahí recibiremos tu provisión, tu revelación, y ahí nos transformarás. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.